El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Javier Mendoza detuvo su viejo Volkswagen frente a la imponente hacienda El Dorado. El polvo del camino rural aún flotaba en el aire mientras observaba, a través del parabrisas manchado, la magnífica propiedad que se extendía ante sus ojos. Kilómetros de vallas blancas perfectamente pintadas, establos de caoba reluciente y una mansión de estilo colonial que dominaba la colina como un castillo. Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué hacía él, un simple domador de provincia con apenas lo justo para comer, en la propiedad del hombre más rico y despiadado de la región? «Es una locura», murmuró para sí mismo, ajustándose el sombrero gastado. Sin embargo, aquel anuncio publicado en todos los periódicos regionales seguía resonando en su cabeza. Fernando Montero ofrece 10 millones al valiente que logre domar a Tempestad, el caballo que nadie ha podido montar. ¿Te atreves? El guardia de seguridad lo miró con desconfianza desde la garita de entrada. ¿Asunto?, preguntó secamente. «Vengo por lo del anuncio, por el caballo». La voz de Javier sonó más firme de lo que esperaba. El guardia esbozó una sonrisa burlona mientras lo escaneaba de arriba a abajo, desde sus botas polvorientas hasta su camisa remendada. «Otro más que viene a romperse los huesos», comentó, abriendo la pesada reja de hierro forjado. «Sigue el camino principal hasta el establo grande. No toques nada que no puedas pagar. ¿Entendido?» Javier asintió en silencio, tragándose la rabia. Estaba acostumbrado a ese tipo de comentarios desde que había decidido presentarse al desafío. Todos en su pueblo le habían dicho que era un suicida, que Fernando Montero era famoso por sus apuestas crueles, y que aquel caballo había mandado a 20 hombres al hospital. Pero él necesitaba ese dinero más que nadie. Su hermana María estaba enferma, y la operación que podría salvarle la vida costaba más de lo que ganaría en 5 años trabajando. Mientras conducía por el sendero principal, flanqueado por palmas reales y estatuas de mármol, Javier repasaba mentalmente todo lo que había escuchado sobre Tempestad. Un pura sangre negro como la noche, descendiente de campeones, pero con un espíritu salvaje que nadie había podido quebrar. Algunos decían que estaba maldito, otros que Montero lo había criado específicamente para ser indomable. Al llegar al establo principal, un complejo más lujoso que muchas casas, Javier se sorprendió al ver una pequeña multitud reunida. Periodistas con cámaras, hombres de negocios con trajes caros y varios trabajadores de la hacienda formaban un semicírculo frente a un enorme corral. En el centro, en una plataforma elevada, se encontraba Fernando Montero en persona. Alto, de unos 50 años, con el cabello plateado y un traje hecho a medida que probablemente costaba más que todo lo que Javier había poseído en su vida, Montero era la viva imagen del poder. Su sonrisa, calculadora y fría, se congeló momentáneamente al ver llegar a Javier. «Ah, parece que tenemos un último concursante», anunció con voz potente, provocando risas entre el público elegante. «¿Tu nombre, muchacho?» «Javier Mendoza, señor». «¿Y qué te hace pensar que puedes lograr lo que profesionales con décadas de experiencia no han conseguido?», preguntó Montero, acomodándose el puño de su camisa. Javier miró directamente a los ojos al millonario, sin intimidarse. «He domado caballos toda mi vida, señor, desde que tenía 8 años. No me guío por títulos ni por reconocimientos, sino por lo que veo en sus ojos. Cada caballo tiene su lenguaje». Una joven mujer en la primera fila, que Javier supuso sería la hija de Montero por su porte elegante y la forma en que todos la trataban con deferencia, lo observó con curiosidad. A diferencia de los demás, su mirada no mostraba desprecio, sino genuino interés. Montero soltó una carcajada que resonó en todo el lugar. «Poético, sin duda, pero Tempestad no es cada caballo, amigo mío. Es una fuerza de la naturaleza con 4 patas». Se giró hacia uno de sus empleados. «Roberto, trae los papeles. El joven Mendoza debe firmar el descargo de responsabilidad antes de romperse el cuello». Roberto, un hombre corpulento con la mirada dura, le entregó a Javier un documento de varias páginas. «Dice que la hacienda no se hace responsable por lesiones, muerte o daños que puedas sufrir», explicó con simpleza. «Y también que renuncias a cualquier demanda futura».
Javier firmó sin molestarse en leer. No tenía alternativa. ¿Dónde está?, preguntó, ansioso por enfrentarse de una vez al famoso caballo. Como respondiendo a su pregunta, se escuchó un relincho feroz desde uno de los establos cerrados. El sonido hizo que varios de los presentes dieran un paso atrás instintivamente. «Paciencia, amigo», sonrió Montero. «Primero las reglas. Tienes 3 intentos para montarlo. Si logras mantenerte sobre Tempestad durante 3 minutos en cualquiera de esos intentos, los 10 millones son tuyos. Suena sencillo, ¿verdad?» «Demasiado», respondió Javier, sintiendo que había una trampa. «Ah, y una cosa más», añadió Montero acercándose hasta quedar frente a frente con él. Su aliento olía a whisky caro y puros. Nadie, y quiero decir nadie, ha logrado mantenerse ni siquiera 30 segundos. El récord actual lo tiene un campeón de rodeo de Texas. 28 segundos antes de que Tempestad lo lanzara contra la valla. 3 costillas rotas. «Entiendo», dijo Javier manteniéndose firme. «No, no entiendes». La voz de Montero se volvió un susurro amenazante. «Esto no es un concurso, muchacho. Es un espectáculo. Y tú eres el entretenimiento de hoy». Antes de que Javier pudiera responder, las puertas del establo se abrieron. 4 hombres sujetaban con cadenas a un caballo negro como el carbón, tan musculoso que cada movimiento hacía resaltar las venas bajo su piel brillante. Sus ojos eran 2 brasas llenas de furia, y sus relinchos eran gritos de batalla. Tempestad hacía honor a su nombre. Cada centímetro de su cuerpo transmitía poder descontrolado. Los asistentes contuvieron la respiración mientras los hombres luchaban por conducirlo al corral. «Hermoso, ¿no es cierto?», comentó Montero. «Lo compré por 3 millones a un jeque árabe que no podía controlarlo. Desde entonces se ha vuelto aún más temperamental». Javier observó al animal con atención. No cabía duda de que era el caballo más impresionante que había visto en su vida, pero algo en su comportamiento le resultaba extraño. No era solo furia salvaje lo que veía en sus ojos. Había miedo, dolor. «¿Qué métodos han usado para intentar domarlo?», preguntó, sin apartar la mirada del caballo. Montero hizo un gesto vago con la mano. «Todos los habidos y por haber, los mejores entrenadores, las técnicas más avanzadas y algunas más tradicionales. Nada funciona con esta bestia». Javier notó las marcas en el cuerpo del animal, cicatrices que contaban una historia de maltrato sistemático. Su corazón se encogió, pero mantuvo el rostro impasible. «¿Listo para tu primer intento?», preguntó Montero, visiblemente impaciente por el espectáculo que estaba por comenzar. «Todavía no», respondió Javier, quitándose la chaqueta y arremangándose la camisa. «Primero necesito unos minutos a solas con él». La petición provocó murmullos entre los espectadores. Montero frunció el ceño. «¿A solas? ¿Pretendes hablarle al oído y pedirle amablemente que se deje montar?». Las risas no se hicieron esperar. «Cada caballo es diferente, señor Montero. Necesito entender a Tempestad antes de intentar montarlo». El millonario miró a su alrededor, como buscando aprobación para burlarse aún más, pero algo en la determinación de Javier lo detuvo. «Como quieras. Tienes 5 minutos, pero si Tempestad te mata antes siquiera de intentarlo, no habrá dinero para tu funeral». Javier asintió y se dirigió hacia la puerta del corral. Antes de entrar, la joven que había notado antes se acercó discretamente. «Ten cuidado», le dijo en voz baja. «Mi padre no quiere que nadie gane esta apuesta. Nunca ha querido». Sin tiempo para procesar la advertencia, Javier entró al corral y cerró la puerta tras de sí. Los hombres que sujetaban a Tempestad lo miraron como si estuviera loco. «Suéltenlo y salgan», ordenó con voz tranquila pero firme. «Te matará, muchacho», advirtió uno de ellos. «Es un riesgo que debo correr». Los hombres intercambiaron miradas de incredulidad, pero obedecieron. En cuanto soltaron las cadenas y salieron del corral, Tempestad se irguió sobre sus patas traseras, relinchando con furia. Era un espectáculo aterrador y majestuoso a la vez. Javier permaneció inmóvil en el centro del corral, respirando profundamente. No hizo contacto visual directo con el caballo, sino que mantuvo la mirada baja,
en actitud respetuosa. «Vamos, Tempestad», susurró. «Muéstrame quién eres realmente». El público contuvo la respiración. Fernando Montero observaba la escena con una sonrisa sardónica, esperando el momento en que aquel ingenuo pueblerino corriera despavorido o fuera aplastado por los cascos del animal. Pero para sorpresa de todos, eso no ocurrió. Tempestad resopló, escarbando el suelo con sus poderosos cascos. El silencio en el corral era absoluto. Hasta el viento parecía haberse detenido para presenciar aquel duelo de voluntades. Javier permanecía quieto, con los brazos a los costados y la respiración controlada, mientras el enorme caballo lo observaba con recelo a unos metros de distancia. En las gradas improvisadas, Fernando Montero consultó ostentosamente su reloj de oro. «2 minutos», gritó rompiendo la tensión. «No pagué por un concurso de miradas». Algunos rieron, pero la mayoría seguía absorta en la escena. La hija de Montero, Lucía, se inclinó hacia adelante con evidente preocupación en su rostro. Nunca había visto a nadie acercarse a Tempestad de esa manera. Dentro del corral, Javier ignoraba por completo las provocaciones. Toda su atención estaba enfocada en el animal frente a él. Con movimientos lentos, casi imperceptibles, comenzó a acercarse a Tempestad. No de frente, sino en un ángulo que no representara una amenaza directa. «Eso es», susurró, tan bajo que solo el caballo podía escucharlo. «No soy tu enemigo». Tempestad retrocedió un paso, agitando su cabeza negra con desconfianza. Javier notó cómo sus orejas se movían nerviosamente, cómo sus músculos se tensaban bajo la piel brillante. Era un lenguaje que conocía bien. «Has sufrido mucho, ¿verdad?», continuó Javier, dando otro pequeño paso. «Te han tratado como a un objeto, no como al ser magnífico que eres». Para asombro de los espectadores, Tempestad dejó de resoplar. Sus ojos, antes frenéticos, ahora estudiaban al hombre con algo parecido a la curiosidad. «El tiempo se acabó», anunció Montero, visiblemente irritado por la falta de acción. «O lo montas o te largas». Javier levantó una mano pidiendo más tiempo sin apartar la mirada de Tempestad. «Unos minutos más», pidió con voz calmada. Montero estuvo a punto de negarse, pero la multitud estaba demasiado intrigada por lo que ocurría. A regañadientes hizo un gesto de concesión. En ese momento, Javier tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de intentar acercarse más a Tempestad, dio media vuelta y le dio la espalda al caballo. Varios espectadores jadearon, convencidos de que estaba cometiendo un error fatal. «¡Va a matarlo!», exclamó alguien. Pero Javier sabía exactamente lo que hacía. Ofreciéndole su confianza, exponiendo su vulnerabilidad, estaba diciéndole a Tempestad: «No te temo». Los segundos se estiraron como una eternidad. El caballo permaneció inmóvil, estudiando aquella extraña criatura que desafiaba todas las reglas que había aprendido sobre los humanos. Lentamente, Tempestad dio un paso hacia adelante. Luego otro. Javier podía sentir la respiración del animal en su nuca, pero no se movió ni un milímetro. Su corazón latía con fuerza, aunque su exterior proyectaba absoluta calma. Y entonces ocurrió lo impensable. Tempestad acercó su hocico y olfateó suavemente el cabello de Javier. Un murmullo recorrió a los asistentes. Montero se puso de pie, incrédulo ante lo que veía. Lucía, su hija, esbozó una pequeña sonrisa de admiración. Con extrema lentitud, Javier giró parcialmente su cuerpo y extendió una mano abierta hacia el caballo. No intentó tocarlo. Simplemente le ofreció su olor, su esencia. «Tú decides», le dijo en voz baja. Para sorpresa de todos, incluido el propio Javier, Tempestad acercó su hocico a la mano extendida. No para morderla, como muchos esperaban, sino para olfatearla con curiosidad. «Increíble», susurró alguien entre la multitud. El rostro de Fernando Montero se había transformado. Ya no mostraba aquella sonrisa burlona, sino una expresión sombría de disgusto. Su mirada se desvió hacia Roberto, quien entendió el mensaje silencioso
y desapareció discretamente entre los espectadores. Ajeno a esto, Javier continuaba su delicada danza con Tempestad. Tras varios minutos de comunicación silenciosa, llevó lentamente su mano hacia la crin del caballo. Este se tensó momentáneamente, pero no retrocedió. «Confía en mí», susurró Javier, acariciando suavemente el cuello musculoso del animal. Para entonces, el público estaba completamente cautivado. Nadie se atrevía siquiera a respirar con fuerza, temiendo romper aquel hechizo. «Creo que estamos listos para intentarlo», dijo finalmente Javier, dirigiéndose a los hombres que esperaban fuera del corral. «Necesito una montura, por favor». Montero, recuperando su compostura, hizo un gesto despectivo. «Sin montura», sentenció. «El desafío es montarlo a pelo, como un verdadero domador». Javier asintió, sin mostrar sorpresa ante esta nueva dificultad. De hecho, prefería hacerlo así. Una montura sería un elemento extraño que podría alterar la frágil confianza que había logrado establecer. «¿Empezamos el cronómetro ahora?», preguntó mientras continuaba acariciando a Tempestad. «En cuanto estés sobre él», respondió Montero, con una frialdad que contrastaba con la excitación del público. Javier inspiró profundamente. Este era el momento decisivo. Con movimientos deliberadamente lentos, se colocó al costado del caballo. Le habló continuamente en voz baja, asegurándose de que cada uno de sus movimientos fuera anticipado. «Vamos a hacer esto juntos», le dijo a Tempestad, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. «Confía en mí como yo confío en ti». En un movimiento fluido, Javier se impulsó y montó sobre el lomo del caballo. El silencio que siguió fue absoluto. Tempestad se quedó petrificado, como procesando lo que acababa de ocurrir. Su cuerpo se tensó bajo Javier, quien mantuvo la misma actitud serena, acariciando la crin con una mano mientras se sujetaba firmemente con la otra. «3 minutos comienzan ahora», anunció Montero, su voz teñida de una rabia apenas contenida. Los primeros 15 segundos transcurrieron en una extraña calma. Tempestad permanecía inmóvil, respirando agitadamente, mientras Javier le susurraba palabras tranquilizadoras. El público empezó a murmurar, algunos incluso aplaudieron prematuramente. Fue entonces cuando todo cambió. Como si hubiera recibido una descarga eléctrica, Tempestad soltó un relincho ensordecedor y se encabritó violentamente. Javier, tomado por sorpresa, apenas logró mantenerse sobre él. «30 segundos», gritó alguien, mientras el caballo comenzaba a saltar y girar frenéticamente. Javier se aferró con todas sus fuerzas, intentando mantener el equilibrio sobre aquel tornado de músculo y furia. La calma que había mostrado minutos antes se transformó en una expresión de concentración absoluta. Cada fibra de su cuerpo luchaba por permanecer sobre el lomo de Tempestad. 45 segundos. El público estaba de pie, electrizado por el espectáculo. Algunos gritaban alentando a Javier, otros observaban horrorizados, seguros de que en cualquier momento saldría despedido contra las vallas del corral. «Resiste, muchacho», gritó un anciano entre la multitud. Tempestad giraba, pateaba, se retorcía como poseído. Sus relinchos de furia resonaban en todo el recinto. Pero lo más extraño era que, a pesar de su obvia rebeldía, no intentaba derribar a Javier contra las vallas como había hecho con los anteriores jinetes. Era como si, a pesar de su resistencia, existiera ya un vínculo. 1 minuto y 15 segundos, anunció el cronometrador oficial. Montero apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Su mirada buscó por el corral, hasta que finalmente localizó a Roberto en una esquina. Intercambiaron una mirada cargada de significado. Roberto asintió casi imperceptiblemente y comenzó a moverse hacia la puerta del establo. Mientras tanto, Javier continuaba su épica batalla sobre el lomo de Tempestad. El sudor le empapaba la camisa, sus músculos ardían por el esfuerzo, pero su determinación permanecía inquebrantable. Por su mente pasaban las imágenes de su hermana enferma, de los médicos diciendo que sin la operación no sobreviviría al año. No podía rendirse. 2 minutos, exclamó el cronometrador,
y un aplauso espontáneo surgió entre los espectadores. Javier sintió un destello de esperanza. Estaba logrando lo imposible. A pesar de sus saltos y giros, Tempestad parecía estar agotándose. Sus movimientos, aunque todavía violentos, habían perdido algo de su ferocidad inicial. «Solo un minuto más», susurró Javier, inclinándose sobre el cuello del caballo. «Lo estamos logrando, amigo». Fue entonces cuando Javier notó algo extraño. Desde la esquina del corral, Roberto sostenía lo que parecía ser una pequeña pistola. Pero no estaba apuntando a él, sino a Tempestad. Con horror, Javier comprendió. Era una pistola de descargas eléctricas, diseñada para controlar ganado. Montero no tenía intención de permitir que ganara la apuesta. «No», gritó Javier, pero su voz se perdió entre los vítores del público. Roberto presionó el gatillo. Un delgado cable salió disparado, conectándose con el flanco trasero de Tempestad. El efecto fue instantáneo y devastador. El caballo emitió un relincho de dolor que heló la sangre de los presentes y se encabritó con una violencia inusitada. Javier, completamente desprevenido ante esta nueva explosión de furia, salió despedido por los aires. Su cuerpo describió un arco perfecto antes de estrellarse contra la valla del corral. El impacto le arrancó todo el aire de los pulmones y un dolor lacerante le recorrió la espalda. 2 minutos y 27 segundos, anunció el cronometrador, ajeno a lo que realmente había sucedido. La multitud emitió un gemido colectivo de decepción, tan cerca del objetivo, pero tan lejos de los 3 minutos requeridos. Tempestad, mientras tanto, corría desbocado por el corral, sacudiéndose frenéticamente como si intentara liberarse del dolor fantasma de la descarga. Su mirada, antes conectada con Javier, ahora reflejaba un pánico ciego. Javier intentó incorporarse, pero el dolor era demasiado intenso. Desde su posición en el suelo, buscó con la mirada a Roberto, quien ya había ocultado la pistola y se mezclaba entre la gente como si nada hubiera ocurrido. Fernando Montero, por su parte, mostraba una sonrisa triunfal apenas disimulada. «Un valiente intento», exclamó acercándose al corral con falsa preocupación. «Superaste el récord anterior, pero no fue suficiente. La oferta sigue en pie para cualquier otro temerario que quiera intentarlo». Varios hombres entraron al corral para controlar a Tempestad, que seguía enloquecido. Le arrojaron lazos y cadenas, tratándolo con la brusquedad de quien maneja un objeto peligroso, no un ser vivo. Con dificultad, Javier logró ponerse de pie. El dolor en su costado sugería que quizás tenía una costilla fracturada, pero eso era lo que menos le preocupaba en ese momento. «Usted hizo trampa», dijo, mirando directamente a Montero. Su voz, aunque debilitada por el dolor, contenía una firmeza que hizo callar a los presentes. El millonario ladeó ligeramente la cabeza, como si no comprendiera. «¿Disculpa? Creo que el golpe te afectó la cabeza, muchacho». Javier dio un paso hacia él, ignorando las punzadas de dolor. Su hombre le disparó a Tempestad con una pistola eléctrica. Todos pueden revisar al caballo, encontrarán la marca. Un murmullo de inquietud recorrió a la multitud. Algunos periodistas se miraron entre sí, sorprendidos por la acusación. La sonrisa de Montero no vaciló ni un segundo. «Qué conveniente», respondió con frialdad. «Un pobre fracasado que no puede admitir su derrota e inventa excusas, típico de tu clase». Varios de sus amigos asintieron, riendo discretamente. Sin embargo, otros en la multitud no parecían tan convencidos. Algunos incluso se estiraban para intentar ver mejor a Tempestad, buscando evidencia de la acusación. Lucía, la hija de Montero, se adelantó con expresión preocupada. «Padre, quizás deberíamos verificar si lo que dice es cierto». «Silencio, Lucía», la cortó Montero con una dureza que sorprendió a todos. «No caigas en sus juegos». Luego, dirigiéndose a sus guardias, ordenó: «Escolten al señor Mendoza a la salida. Su espectáculo ha terminado». 2 hombres corpulentos se acercaron a Javier, quien, en su estado débil, sabía que no podía enfrentarlos. Pero antes de que pudieran sujetarlo, una voz se alzó entre la multitud.
Yo lo vi. Todos se volvieron hacia el origen de la voz. Era un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol y ropa sencilla de trabajador del campo. Vi a ese hombre, continuó, señalando a Roberto que intentaba escabullirse discretamente. Disparar algo contra el caballo en el último minuto. Roberto se detuvo en seco, lanzando una mirada nerviosa a Montero. «Es absurdo», exclamó el millonario, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Este hombre claramente está confundido». «No estoy confundido», insistió el anciano avanzando entre la gente. «Trabajé 40 años con ganado y sé reconocer una pistola de descargas cuando la veo». Otros murmullos de apoyo comenzaron a surgir. Un joven periodista sacó rápidamente su cámara y comenzó a fotografiar a Tempestad, que seguía sacudiéndose mientras los peones intentaban controlarlo. Montero, viendo que la situación se le escapaba de las manos, cambió de estrategia. «Muy bien, si tanto insisten, revisaremos al caballo. Pero les advierto que esto es una pérdida de tiempo». Se acercó al corral con paso decidido, seguido por varios espectadores, incluido el periodista con la cámara. Javier, sosteniendo su costado adolorido, también se unió al grupo. Tempestad estaba ahora parcialmente controlado, aunque su respiración seguía siendo agitada y sus ojos mostraban un terror profundo. Cuando intentaron acercarse a su flanco trasero para examinarlo, el caballo reaccionó violentamente. «¿Lo ven? Es imposible verificar nada con esta bestia», declaró Montero con aparente frustración. Pero Javier no estaba dispuesto a rendirse. «Necesito unos minutos a solas con él, como antes», pidió. Montero soltó una risa despectiva. «¿Para qué?» «Para inventar más excusas». «Para calmarlo y poder verificar si tiene marcas de la descarga», respondió Javier, manteniendo la compostura. El público, intrigado por el giro que estaba tomando la situación, empezó a apoyar la petición. El periodista, especialmente, parecía muy interesado en documentar todo el proceso. Acorralado por la presión pública, Montero finalmente accedió de mala gana. 5 minutos, ni un segundo más. Javier entró nuevamente al corral. Tempestad, al verlo, mostró una mezcla de reconocimiento y miedo. Ya no era el mismo animal que casi había confiado en él minutos antes. La traición humana lo había devuelto a su estado defensivo. «Tranquilo, amigo», susurró Javier, repitiendo el mismo enfoque lento y respetuoso que había utilizado al principio. El dolor en su costado hacía que cada movimiento fuera una tortura, pero no lo mostró. Se acercó lentamente a Tempestad, hablándole en voz baja y constante. «No fuimos nosotros», le dijo. «Nos traicionaron a ambos». Poco a poco, el caballo comenzó a calmarse. Los espectadores observaban en silencio, fascinados por la habilidad del joven domador para comunicarse con aquel animal aparentemente indomable. Cuando finalmente logró acercarse lo suficiente, Javier examinó cuidadosamente el flanco trasero de Tempestad. Allí, visible para cualquiera que supiera qué buscar, estaba la pequeña marca dejada por el dardo de la pistola eléctrica. «Aquí está», exclamó señalando la marca. «Necesito que alguien tome una fotografía». El periodista se acercó rápidamente, disparando varias fotos con su cámara. Otros espectadores también se aproximaron para ver por sí mismos la evidencia. Fernando Montero, desde fuera del corral, observaba la escena con una furia apenas contenida. Todo su plan se estaba desmoronando ante sus ojos. Buscó a Roberto con la mirada, pero éste había desaparecido prudentemente. «Esto no prueba nada», dijo, alzando la voz para hacerse oír sobre los crecientes murmullos de indignación. «Ese caballo tiene varias marcas por su comportamiento salvaje». Pero era demasiado tarde. La duda ya se había sembrado, y la evidencia era difícil de ignorar. El periodista estaba entrevistando al anciano que había presenciado todo, mientras otros discutían acaloradamente lo sucedido. Lucía Montero se acercó a su padre, claramente disgustada. «¿Cómo pudiste?», le preguntó en voz baja pero con intensidad. «Hacer trampa así, en público». «No seas ingenua, hija», respondió él,
sin molestarse en negar la acusación. Los negocios son los negocios, y yo nunca pierdo. Esto no es un negocio, padre. Es crueldad, contra ese hombre y contra el caballo. Montero no respondió, pero su mirada se endureció aún más. Mientras tanto, Javier había logrado calmar nuevamente a Tempestad. El caballo, exhausto por la tensión y el dolor, permitía ahora que el joven acariciara su cuello. «Exijo una segunda oportunidad», dijo Javier, dirigiéndose tanto a Montero como al público. «Sin trampas esta vez, con testigos que supervisen todo el proceso». La multitud, conmovida por la injusticia y por la evidente conexión entre el hombre y el caballo, apoyó la petición con entusiasmo. Montero se encontraba en una encrucijada. Negarse confirmaría su culpabilidad, pero aceptar significaba exponerse a una posible derrota real y a perder los 10 millones que nunca había tenido intención de pagar. Por un largo momento, Fernando Montero contempló sus opciones mientras el murmullo de la multitud crecía a su alrededor. Su rostro, normalmente impenetrable, revelaba ahora la lucha interna entre su orgullo y la presión pública. «Muy bien», dijo finalmente, con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. «El señor Mendoza tendrá su segunda oportunidad, pero con una condición. Esta vez serán 5 minutos, no 3». Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Javier, aún dentro del corral junto a Tempestad, frunció el ceño. «Eso no era parte del acuerdo original», protestó. «El acuerdo original tampoco contemplaba segundas oportunidades», replicó Montero con frialdad. 5 minutos o nada, y el premio aumenta a 15 millones. La multitud contuvo la respiración, asombrada ante la nueva cifra. 15 millones era una cantidad que cambiaría por completo la vida de cualquiera, pero también representaba un desafío mucho más peligroso. Javier miró a Tempestad, quien respiraba pesadamente a su lado. El caballo ya estaba exhausto por la primera prueba y el trauma de la descarga eléctrica. 5 minutos parecían una eternidad. «Acepto», dijo finalmente, ignorando el dolor punzante en su costado. «Pero quiero condiciones justas, supervisores independientes y su hombre», señaló hacia donde había estado Roberto, lejos del corral. Montero asintió con aparente cordialidad. «Por supuesto, todo será absolutamente transparente esta vez». Lucía se adelantó, con determinación en su mirada. «Yo supervisaré la prueba», declaró, junto con los periodistas presentes y cualquier otra persona imparcial que desee participar. Su padre la miró con una mezcla de sorpresa e irritación, pero no se atrevió a contradecirla públicamente. «Como gustes, hija, aunque no entiendo tu repentino interés en este espectáculo». «Mi interés es en la justicia, padre», respondió ella, sosteniéndole la mirada. «Algo que parece escasear últimamente en esta hacienda». El anciano que había denunciado la trampa se ofreció también como supervisor, junto con el periodista y otros 2 espectadores que no tenían vínculos con Montero. Establecieron un perímetro alrededor del corral, asegurándose de que nadie pudiera interferir. Mientras se realizaban estos preparativos, Javier aprovechó para descansar y recuperar fuerzas. Se sentó en un rincón del corral, con Tempestad cerca de él. El caballo parecía haber desarrollado una especie de vínculo protector con él, manteniéndose a su lado como si entendiera que ambos luchaban contra el mismo adversario. Lucía se acercó discretamente a la valla. «Ten cuidado», le advirtió en voz baja. «Mi padre nunca pierde, por las buenas o por las malas». Javier la miró con interés. «¿Por qué me ayudas?» Ella desvió la mirada hacia Tempestad. «Porque he visto lo que hacen con él, lo que mi padre permite que le hagan». Hizo una pausa. «Y porque estoy cansada de las injusticias que se cometen en esta hacienda, en nombre del entretenimiento y del dinero». Antes de que Javier pudiera responder, ella se alejó para reunirse con los demás supervisores. El público, entretanto, había aumentado. La noticia de la controversia y de la segunda oportunidad con un premio aún mayor se había extendido rápidamente. Nuevos espectadores llegaban atraídos por el espectáculo y por los rumores de trampa. Fernando Montero, lejos de lucir preocupado, parecía disfrutar de la atención adicional.
Se movía entre los recién llegados, estrechando manos y aceptando bebidas que le ofrecían, como si toda la situación fuera un gran evento social organizado para su deleite. Finalmente, llegó el momento. El cronometrador oficial anunció que la segunda prueba estaba por comenzar. Los supervisores tomaron sus posiciones alrededor del corral, con Lucía en un punto desde donde podía observar tanto a Javier como a cualquier posible interferencia externa. Javier se puso de pie, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por el esfuerzo. Su costado seguía doliéndole, y estaba seguro de que tenía algo roto. Pero la imagen de su hermana María en el hospital, la esperanza en sus ojos cuando le habló de la oportunidad de conseguir el dinero para su operación, lo impulsaba a seguir adelante. «Muy bien, Tempestad», le susurró al caballo, que lo observaba atentamente. «Esta vez somos tú y yo contra el mundo, listo para demostrarles de qué estamos hechos». El caballo resopló suavemente, como si respondiera a su pregunta. Con el mismo cuidado y respeto que había mostrado la primera vez, Javier se preparó para montar. No había necesidad de volver a ganarse la confianza de Tempestad. El vínculo ya estaba establecido. Aún así, cada movimiento fue deliberado y consciente. «Cuando estés listo», anunció el cronometrador. Javier inspiró profundamente, cerró los ojos un instante, y luego, con un movimiento fluido a pesar del dolor, montó sobre el lomo de Tempestad. «Comienza el tiempo», gritó el cronometrador. A diferencia de la primera vez, Tempestad no permaneció inmóvil al principio. Probablemente aún traumatizado por la descarga eléctrica, comenzó a moverse inquieto de inmediato. Javier, preparado para esto, se mantuvo firme, hablándole constantemente para calmarlo. «Tranquilo, tranquilo», repetía, acariciando su cuello con una mano mientras se sujetaba con la otra. «Estamos juntos en esto». El primer minuto transcurrió entre movimientos nerviosos pero controlables. Tempestad daba vueltas por el corral, ocasionalmente sacudiendo la cabeza o dando pequeños saltos, pero nada comparado con la furia desatada de antes. «1 minuto», anunció el cronometrador. La multitud, que había estado conteniendo la respiración, comenzó a animar. Algunos gritaban el nombre de Javier, otros aplaudían cada vez que el caballo realizaba un movimiento brusco y el jinete lograba mantenerse firme. Fernando Montero observaba todo con una sonrisa cada vez más tensa. Sus ojos recorrían constantemente el corral y los alrededores, como si buscara alguna forma de intervenir. Pero los supervisores, especialmente Lucía, no apartaban la vista ni un segundo. «2 minutos», gritó el cronometrador, y una ovación espontánea surgió entre los espectadores. Fue entonces cuando Tempestad comenzó a mostrar signos de cansancio. Su respiración se volvió más pesada, sus movimientos menos coordinados. Javier, preocupado por el bienestar del animal por encima de su propio éxito, comenzó a susurrarle palabras de aliento y a acariciar su cuello empapado en sudor. «Lo estás haciendo increíble», le dijo con sincero afecto. «Solo un poco más». Pero entonces, cuando parecía que lo peor había pasado, Tempestad se detuvo abruptamente en el centro del corral. Su cuerpo se tensó completamente y sus orejas se irguieron en alerta máxima. Javier sintió el cambio inmediatamente y buscó la causa. Siguiendo la dirección de la mirada del caballo, vio a Fernando Montero de pie junto a la valla, sosteniendo algo pequeño y brillante en su mano. Un silbato para perros, de esos que emiten un sonido ultrasónico inaudible para los humanos pero doloroso para los animales. Antes de que pudiera advertir a los supervisores, Montero llevó el silbato a sus labios. El efecto fue inmediato y devastador. Tempestad relinchó con un dolor casi humano y se encabritó con tal violencia que Javier apenas tuvo tiempo de aferrarse a su crin para no salir despedido. «Mi padre tiene algo en la mano», gritó Lucía corriendo hacia él. Pero era demasiado tarde. El caballo, enloquecido por el sonido insoportable, comenzó a dar vueltas y saltos frenéticos por el corral. Javier se agarraba con desesperación, consciente de que caer ahora no solo significaría perder el dinero para su hermana, sino posiblemente también su propia vida. «3 minutos»,
logró anunciar el cronometrador entre el caos. El público gritaba, algunos de miedo, otros animando a Javier a resistir. Lucía había llegado hasta su padre y forcejeaba con él, intentando quitarle el silbato. Javier, mientras tanto, vivía un infierno sobre el lomo de Tempestad. Cada movimiento del caballo era como un latigazo para su costado lesionado. El dolor era tan intenso que veía manchas negras en su visión, pero se negaba a soltarse. «Detén esto, padre», gritaba Lucía, mientras los supervisores corrían hacia ellos, comprendiendo finalmente lo que sucedía. Entre el forcejeo, el silbato cayó al suelo. Uno de los periodistas lo recogió rápidamente, mostrándolo a la multitud como evidencia de la nueva trampa. Sin el sonido torturando sus oídos, Tempestad comenzó a calmarse gradualmente. Sus saltos se volvieron menos violentos, su respiración menos errática. Javier, al borde del desmayo por el dolor, continuó hablándole, aferrándose a la conciencia con pura fuerza de voluntad. 4 minutos, anunció el cronometrador asombrado. La multitud estalló en vítores. Solo quedaba 1 minuto para completar el desafío, y a pesar de las trampas, del dolor y de todo lo que se había puesto en su contra, Javier seguía sobre Tempestad. Fernando Montero observaba la escena con una rabia apenas contenida. Sus ojos, normalmente calculadores, ahora ardían con furia ante la perspectiva de perder. A su lado, Lucía mantenía una mano firme sobre el brazo de su padre, desafiándolo con la mirada a intentar cualquier otra cosa. «No puedes seguir haciendo esto», le dijo en voz baja pero intensa. «Todo el mundo lo está viendo. Hay periodistas, fotos, testigos». Montero se zafó bruscamente de su agarre. «No me digas lo que puedo o no puedo hacer en mi propia hacienda». En el corral, el último minuto transcurría con una lentitud agonizante. Tempestad, agotado por el esfuerzo y el estrés, caminaba ahora en círculos, ocasionalmente sacudiendo la cabeza como si intentara librarse del eco fantasma del silbato. Javier, con el rostro pálido por el dolor, se mantenía erguido sobre el lomo del animal por pura fuerza de voluntad. 40 segundos, anunció el cronometrador. La multitud, completamente involucrada en el drama que se desarrollaba ante sus ojos, comenzó una cuenta regresiva espontánea. 35, 34. Javier apenas podía distinguir las voces. El dolor en su costado había alcanzado un punto donde cada respiración era una agonía, y la visión se le nublaba intermitentemente. Aún así, mantuvo una mano gentil sobre el cuello de Tempestad, susurrándole palabras tranquilizadoras. 25, 24. Fernando Montero escaneó desesperadamente el área, buscando alguna manera de intervenir, de evitar lo inevitable. Su mirada se detuvo en una manguera cerca del establo principal. Con un movimiento rápido, se dirigió hacia ella. 18, 17. «Padre, no», gritó Lucía, comprendiendo su intención demasiado tarde. Montero abrió la llave con fuerza. Un potente chorro de agua salió disparado hacia el corral, directo hacia Tempestad y Javier. 12, 11. El agua fría golpeó al caballo sin previo aviso. Tempestad, ya traumatizado por las experiencias previas, reaccionó con pánico instantáneo. Se encabritó violentamente, relinchando con terror. 8, 7. Javier, cegado momentáneamente por el agua, se aferró con desesperación. Sus dedos entumecidos resbalaban en la crin mojada de Tempestad mientras el caballo giraba y saltaba, intentando escapar del agua que seguía castigándolo. 5, 4. Un último giro brusco. Javier sintió que perdía el agarre, que su cuerpo finalmente cedía ante el dolor y el agotamiento. Por un instante terrible, supo que iba a caer, que todo había sido en vano. La imagen de su hermana María en el hospital destelló ante sus ojos. 3, 2. Con un esfuerzo supremo, casi sobrehumano, Javier se impulsó de nuevo hacia adelante, abrazando el cuello de Tempestad, fusionándose con el animal en un último acto de resistencia. 1. La bocina sonó, marcando el final de los 5 minutos.
Un rugido ensordecedor surgió de la multitud. Habían presenciado algo extraordinario, un acto de valor y determinación que trascendía el simple espectáculo. Javier, apenas consciente, se deslizó lentamente del lomo de Tempestad hasta el suelo del corral. Su cuerpo, empapado y tembloroso, se desplomó sobre el barro. Pero en su rostro exhausto había una sonrisa. Lo había logrado. Los supervisores corrieron hacia él, seguidos por médicos que Lucía había mandado llamar previamente, anticipando lo peor. Tempestad, sorprendentemente, permaneció cerca de Javier, como si comprendiera que aquel humano era diferente, que había luchado no solo por sí mismo, sino también por él. Lucía enfrentó a su padre junto a la manguera, su mirada llena de desprecio. ¿Satisfecho?, le espetó. Has hecho trampa 3 veces, frente a decenas de testigos, y aún así perdiste. Montero, con el rostro contorsionado por la ira, arrojó la manguera al suelo. Ese dinero no saldrá de mi bolsillo, gruñó. Encontraré alguna cláusula, algún tecnicismo. No, padre, lo interrumpió Lucía con una determinación que nunca antes había mostrado. Pagarás cada centavo. Yo misma me aseguraré de ello, aunque tenga que vender mis acciones de la empresa para cubrirlo. Mientras los paramédicos atendían a Javier, la noticia se extendía como fuego. El joven domador desconocido había vencido no solo al caballo más fiero de la región, sino también a las trampas del hombre más poderoso y despiadado. El periodista que había fotografiado todo ya estaba dictando por teléfono los titulares para la edición de la tarde. David contra Goliat. Joven domador supera trampas millonarias y conquista a Tempestad. Javier, tumbado en una camilla mientras los médicos examinaban su costado, contemplaba el cielo con una mezcla de dolor y felicidad. 15 millones. Era mucho más de lo que necesitaba para la operación de María. Podrían pagar todos los tratamientos, contratar a los mejores especialistas, asegurar su futuro. Cerca de él, Tempestad había sido finalmente controlado por los peones de la hacienda. Pero el caballo no mostraba la misma resistencia feroz de antes. Observaba a Javier con lo que casi parecía preocupación en sus ojos oscuros. Quiero el caballo también, murmuró Javier a Lucía, quien se había acercado para ver su estado. Ella lo miró con sorpresa. ¿Tempestad? ¿Después de lo que te ha hecho pasar? Él no me hizo nada, respondió Javier, haciendo una mueca de dolor. Fuimos víctimas de la misma crueldad. Lucía asintió lentamente, comprendiendo. Me aseguraré de ello, prometió. Mi padre tendrá que ceder, aunque sea lo último que haga como miembro de esta familia. Los paramédicos levantaron la camilla para trasladar a Javier a la ambulancia. Desde su posición, pudo ver a Fernando Montero rodeado de periodistas y abogados, gesticulando furiosamente mientras intentaba controlar los daños a su reputación. «Señor Mendoza», dijo uno de los médicos mientras lo acomodaban en la ambulancia, «tiene 3 costillas fracturadas y posiblemente una fisura en la clavícula. Necesitará varios meses de recuperación». Javier sonrió débilmente. «¿Pero viviré, doctor?» «Sin duda alguna». «Entonces todo ha valido la pena». Antes de que cerraran las puertas de la ambulancia, Javier vio a Tempestad observándolo desde el corral. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron, y una comprensión mutua pareció fluir entre ellos. «Nos volveremos a ver, amigo», susurró. 3 semanas después, el sol brillaba intensamente sobre el pequeño rancho que Javier había adquirido a las afueras de su pueblo natal. Era una propiedad modesta pero hermosa, con amplios pastizales verdes y un establo recién construido. Lo más importante, estaba a solo 5 minutos del hospital donde María recibía su tratamiento. La operación había sido un éxito. Los médicos, inicialmente escépticos, ahora hablaban de una recuperación total en cuestión de meses. El dinero restante estaba bien invertido, asegurando que ni él ni su hermana tuvieran que preocuparse por lo económico nunca más. Javier, con el torso aún vendado y moviéndose con cautela, avanzó hacia el centro del rancho. A su lado caminaba María, todavía débil pero con un brillo renovado en los ojos.
Ambos observaban el camino de entrada, esperando. ¿Crees que hice lo correcto?, preguntó Javier, más para sí mismo que para su hermana. María apretó su mano. Más que correcto. Necesario. El sonido de un vehículo acercándose interrumpió sus pensamientos. Un enorme camión de transporte equino apareció en el camino, levantando una pequeña nube de polvo. «Ya está aquí», susurró Javier, sintiendo que su corazón se aceleraba. El camión se detuvo frente a ellos. Del asiento del conductor bajó Lucía Montero, luciendo completamente diferente a la joven elegante de la hacienda. Vestía jeans, botas de trabajo y una sencilla camiseta. Su rostro mostraba una tranquilidad que antes no poseía. «Lo traje personalmente», dijo, acercándose a ellos con una sonrisa genuina. No confiaba en nadie más. Javier asintió, agradecido. «¿Cómo lo tomó tu padre?». La sonrisa de Lucía se tensó ligeramente. «Como esperaba, me desheredó, me echó de la hacienda y juró que nunca más sería su hija». Hizo una pausa, luego se encogió de hombros. «Pero encontré mi propia libertad en el proceso. No me arrepiento». Javier sabía que había más historia detrás de esas palabras, pero no era el momento de preguntar. Su atención estaba completamente centrada en la parte trasera del camión, donde dos operarios comenzaban a bajar la rampa. ¿Está bien?», preguntó, con un nudo en la garganta. «Mejor que nunca», respondió Lucía. «Desde que supo que vendría contigo, ha estado más tranquilo. Es como si entendiera». Un relincho poderoso resonó desde el interior del camión, como si confirmara las palabras de Lucía. Los operarios abrieron completamente la puerta trasera, y tras un momento de tensión, la magnífica figura de Tempestad emergió a la luz del sol. El caballo descendió la rampa con pasos cautelosos pero dignos. Su pelaje negro brillaba con una intensidad que Javier no había visto antes, revelando el cuidado que había recibido en las últimas semanas. Sus ojos, aquellos que antes solo mostraban furia y miedo, ahora recorrieron el nuevo entorno con curiosidad. Cuando su mirada se posó en Javier, el caballo se detuvo. Por un instante que pareció eterno, ambos se observaron mutuamente, reconociéndose, recordando todo lo que habían vivido juntos. «Hola, amigo», dijo Javier suavemente, dando un paso adelante. Tempestad resopló, agitando su majestuosa cabeza. Luego, para asombro de todos los presentes, avanzó por sí mismo hacia Javier, sin necesidad de guía o correa. «Increíble», susurró uno de los operarios. «Nunca había visto algo así». Javier extendió lentamente una mano hacia el hocico del caballo, consciente de que, a pesar de su conexión anterior, Tempestad seguía siendo un animal poderoso e impredecible. El caballo la olfateó con cautela. Luego presionó suavemente su cabeza contra la palma extendida. María, observando la escena desde una distancia prudente, soltó una exclamación de asombro. «Es como si te reconociera», dijo, con lágrimas asomando en sus ojos. «Como si supiera que lo salvaste». Javier acarició el cuello musculoso de Tempestad, sintiendo bajo sus dedos las cicatrices antiguas que contaban historias de crueldad y maltrato. «Nos salvamos mutuamente», corrigió, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Lucía, manteniendo una distancia respetuosa, observaba la escena con una mezcla de admiración y melancolía. «Los papeles de propiedad están en regla», comentó, sacando un sobre de su bolso. «Costó bastante convencer a los abogados de mi padre, pero legalmente Tempestad es tuyo ahora». Javier asintió, agradecido. «¿Tu padre sigue amenazando con demandar?». «Siempre», respondió Lucía con una sonrisa irónica, «pero no tiene caso. La evidencia de sus trampas es abrumadora, y su reputación ya está por los suelos después de que la historia salió en todos los periódicos nacionales». Era cierto. El incidente se había convertido en un fenómeno mediático. «El jinete que domó al millonario», habían titulado algunos periódicos. La imagen de Javier resistiendo sobre Tempestad mientras el agua intentaba derribarlo se había vuelto icónica, un símbolo de resistencia contra el abuso de poder. Para Fernando Montero, las consecuencias habían sido devastadoras.
Sus socios comerciales, temerosos del escándalo, comenzaron a distanciarse. Las invitaciones a eventos de la élite disminuyeron. Incluso sus amigos más cercanos empezaron a evitarlo, como si su desgracia fuera contagiosa. «Ha perdido más que dinero», continuó Lucía, mientras observaba cómo Javier guiaba suavemente a Tempestad hacia los pastizales. «Ha perdido su reputación, que para un hombre como él es peor que perder la fortuna». «¿Y tú?», preguntó María, acercándose a ella. «¿Qué harás ahora que has roto con tu padre?». La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. Había estado tan concentrada en ayudar a Javier y asegurar el bienestar de Tempestad que apenas había tenido tiempo de pensar en su propio futuro. «No lo sé con certeza», admitió finalmente. «Tengo algunos ahorros y una educación que mi padre no puede quitarme. Quizás busque trabajo en la ciudad o podrías quedarte aquí por un tiempo», sugirió María con una sonrisa cálida. «Tenemos espacio de sobra en la casa y Javier necesitará ayuda con Tempestad mientras se recupera completamente». Lucía miró hacia donde Javier y el caballo exploraban juntos los límites de la propiedad. Había algo hermoso y sanador en ese lugar, una simplicidad honesta que contrastaba con la opulencia vacía en la que había crecido. «Es una oferta generosa», respondió, genuinamente conmovida. «Considerando que mi apellido es Montero, no esperaba tanta amabilidad». «No eres tu apellido», dijo María con firmeza. «Eres quien eliges ser». Mientras tanto, Javier caminaba lentamente junto a Tempestad, mostrándole los límites de su nuevo hogar. El caballo lo seguía con una confianza que parecía imposible considerando su pasado. «Aquí serás libre», le decía en voz baja. «Nadie volverá a maltratarte, ni a forzarte a hacer algo que no quieras». En ese momento, como si comprendiera perfectamente sus palabras, Tempestad se detuvo y giró completamente para mirarlo de frente. Sus ojos, profundos y expresivos, parecían contener una sabiduría ancestral. Luego, para absoluta sorpresa de Javier, el caballo se inclinó ligeramente, bajando su cabeza en lo que casi parecía una reverencia. «Madre mía», susurró Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Desde la distancia, Lucía observó el gesto y contuvo la respiración. «¿Viste eso?», preguntó a María, sin poder creer lo que sus ojos presenciaban. «Sí», respondió ella, igual de asombrada. «Es como si le estuviera agradeciendo». El momento fue breve pero intenso. Tempestad volvió a erguirse y continuó su exploración, mientras Javier permanecía inmóvil, procesando lo que acababa de ocurrir. Cuando regresó junto a las mujeres, su rostro reflejaba una mezcla de asombro y emoción contenida. «Es extraordinario», dijo, mirando hacia Tempestad, que ahora pastaba tranquilamente a unos metros. «Hay algo especial en ese caballo, algo que va más allá de lo que podemos entender». Los operarios que habían traído a Tempestad preparaban el camión para marcharse, comentando entre ellos lo inusual de la situación. Uno de ellos, un hombre mayor con décadas de experiencia en caballos, se acercó a Javier antes de partir. «En 50 años trabajando con estos animales, nunca vi nada igual», confesó, con sincero respeto en su voz. «Ese caballo te ha elegido, muchacho. Es un regalo y una responsabilidad». Javier asintió, comprendiendo perfectamente el peso de esas palabras. Mientras el camión se alejaba, los tres permanecieron en silencio, contemplando a Tempestad disfrutar de su nueva libertad. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en el pelaje negro del caballo, dándole un aspecto casi mítico. «¿Te quedarás?», preguntó finalmente Javier a Lucía, quien no había respondido a la oferta de María. La joven observó la casa sencilla pero acogedora, los amplios pastizales y la evidente paz que emanaba de aquel lugar. Luego miró a Javier y María, dos personas que tenían todos los motivos para odiar el apellido Montero, pero que en cambio le ofrecían amistad y refugio. «Si realmente no les importa», respondió, «me gustaría quedarme un tiempo. Tengo mucho que aprender sobre una vida normal,
lejos de la influencia de mi padre. La sonrisa de María fue toda la respuesta que necesitaba. Los días que siguieron establecieron una rutina tranquila en el rancho. Javier, siguiendo las indicaciones médicas, se recuperaba gradualmente de sus heridas. María asistía regularmente a sus terapias postoperatorias, mostrando mejoras que asombraban a los médicos. Y Lucía, acostumbrada a una vida de lujos y servicio, aprendía con entusiasmo tareas cotidianas que nunca antes había realizado. Pero el mayor cambio se observaba en Tempestad. El caballo que había aterrorizado a jinetes profesionales ahora pastaba tranquilamente. Se dejaba cepillar por Lucía, la única además de Javier que se atrevía a acercarse tanto, y cada tarde, como si siguiera un ritual sagrado, trotaba hasta la colina más alta de la propiedad para observar el atardecer. «Es como si saboreara su libertad», comentó María una tarde, mientras los tres observaban al caballo recortado contra el cielo rojizo. Como si entendiera que su vida ha cambiado para siempre. Javier no respondió de inmediato. Desde el incidente en la hacienda Montero, había desarrollado una conexión con Tempestad que iba más allá de la relación normal entre un humano y un animal. A veces, sentía que podía intuir los pensamientos del caballo, comprender sus estados de ánimo con solo mirarlo a los ojos. A medida que pasaban las semanas, la noticia del milagro de Tempestad se había extendido por toda la región. Periodistas ocasionales aparecían en la entrada del rancho, esperando conseguir una entrevista o una fotografía del famoso caballo y su domador. Javier, incómodo con la atención, generalmente rechazaba las solicitudes con amabilidad. «No soy ninguna celebridad», explicaba a María y Lucía mientras cerraba las cortinas para evitar los teleobjetivos. «Solo quiero vivir en paz con mi hermana y con Tempestad». Una mañana particularmente soleada, cuando Javier se encontraba en el establo cepillando a Tempestad, escuchó el ruido familiar de un vehículo deteniéndose en la entrada. Supuso que sería otro periodista persistente. Pero para su sorpresa, María entró corriendo al establo, con una expresión que combinaba alarma y preocupación. «Javier», dijo, intentando recuperar el aliento. «Es Roberto». «¿Roberto?» El nombre tardó un segundo en registrarse en su memoria. ¿El hombre de Montero? ¿El que usó la pistola eléctrica contra Tempestad? María asintió. «Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Algo sobre una advertencia». Javier dejó el cepillo y miró a Tempestad, quien había reaccionado al tono tenso de su voz, irguiendo la cabeza con atención. «Quédate aquí, amigo», le murmuró acariciando su cuello para tranquilizarlo. «No dejaré que nadie te moleste». Al salir del establo, vio a Roberto parado junto a un viejo sedán polvoriento, muy diferente a los vehículos lujosos que utilizaba cuando trabajaba para Montero. El hombre había perdido peso, y sus ojos, antes arrogantes, ahora mostraban una mezcla de miedo y arrepentimiento. Lucía, que había salido a confrontarlo, mantenía una distancia prudente y una postura defensiva. Al ver a Javier, Roberto dio un paso adelante, pero se detuvo cuando Lucía levantó una mano en gesto de advertencia. «Tienes 10 segundos para explicar qué haces aquí antes de que llame a la policía», dijo Javier, acercándose pero manteniéndose fuera del alcance del hombre. «No vine a causar problemas», respondió Roberto con las manos abiertas en señal de rendición. «Vine a advertirles. Montero está planeando algo». «¿Y por qué deberíamos creerte?», intervino Lucía con evidente desconfianza. «Tú eras el matón personal de mi padre». «Era», enfatizó Roberto. «Me despidió después del incidente, culpándome por el fracaso. Dijo que debía haber usado un voltaje más alto, que debía haber asegurado que ni tú ni el caballo pudieran completar la prueba». Miró a Javier directamente. «He trabajado para tu padre por 12 años, señorita Montero. Sé cosas que podrían mandarlo a la cárcel, y él lo sabe». Javier y Lucía intercambiaron miradas. Había sinceridad en las palabras de Roberto, o al menos un miedo genuino que resultaba convincente. «¿Qué tipo de plan?», preguntó finalmente Javier. Roberto miró nerviosamente a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Ha contratado a unos tipos, profesionales. No para lastimarte a ti directamente, sería demasiado obvio después de todo lo que ha pasado.
Su objetivo es el caballo. Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Tempestad? Montero está obsesionado, continuó Roberto. Dice que si él no puede tener a ese caballo, nadie lo tendrá, especialmente tú. ¿Por qué nos adviertes?, preguntó Lucía, todavía escéptica. Podrías haber venido con ellos, facilitar el trabajo. Roberto bajó la mirada. Porque he hecho muchas cosas malas en mi vida, señorita. Cosas de las que no estoy orgulloso. Pero nunca mataría a un animal por puro despecho. Tiene que haber un límite, incluso para alguien como yo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión y preocupación. María, que había escuchado todo desde la entrada de la casa, se acercó. ¿Cuándo?, preguntó simplemente. Pronto, respondió Roberto. Muy pronto. Ya han estado vigilando este lugar, estudiando los patrones, los momentos en que el caballo está solo. Javier sintió náuseas al pensar en desconocidos acechando su propiedad, observando a Tempestad sin que él lo supiera. La imagen del majestuoso animal cayendo bajo las balas de unos mercenarios le resultaba insoportable. Necesitamos llamar a la policía, dijo María con firmeza. ¿Y qué les diremos?, cuestionó Lucía. Que un ex empleado de mi padre, que nos atacó antes, ahora dice que mi padre planea matar a un caballo. Sin pruebas concretas, probablemente lo tomarán como un conflicto personal y nada más. Tenía razón, y todos lo sabían. Fernando Montero aún conservaba suficiente influencia para que su palabra pesara más que la de un joven domador, un ex empleado resentido y su propia hija rebelde. Entonces protegeremos a Tempestad nosotros mismos, declaró Javier, con una determinación que no admitía réplica. No dormiremos si es necesario, pero no dejaremos que nada le pase. Lucía asintió, aunque la preocupación era evidente en sus ojos. Podemos turnarnos, vigilar día y noche. Yo también puedo ayudar, se ofreció Roberto inesperadamente. Ni hablar, rechazó Javier de inmediato. Ya has hecho suficiente advirtiendo. No confío en ti cerca de Tempestad. Roberto no protestó. Parecía entender perfectamente la desconfianza que había ganado con sus acciones pasadas. Al menos tomen esto, dijo, sacando un pequeño objeto de su bolsillo. Era un teléfono celular básico. Mi número está guardado. Si ven algo sospechoso, llámenme. Conozco a los tipos que contrató, sé cómo piensan. Lucía tomó el teléfono con cautela, como si pudiera estar contaminado. ¿Por qué arriesgarte así por nosotros?, preguntó, estudiando el rostro del hombre. Roberto sostuvo su mirada por un momento. Luego desvió la vista hacia el establo donde se encontraba Tempestad. Porque llevo años trabajando para hombres como tu padre, haciendo su trabajo sucio, siendo invisible cuando es conveniente y el chivo expiatorio cuando algo sale mal. Estoy cansado. Y quizás, hizo una pausa, buscando las palabras, quizás esto sea lo primero bueno que hago en mucho tiempo. Con esas palabras, subió a su coche y se marchó, dejando tras de sí una estela de polvo y preocupación. Aquella noche, Javier permaneció en el establo con Tempestad. Había colocado un catre junto al cubículo del caballo y se negó a moverse de allí a pesar de las insistencias de María para que descansara adecuadamente. No puedo dejarlo solo, explicó, mientras acariciaba el hocico de Tempestad. No después de todo lo que hemos pasado juntos. Lucía había instalado luces adicionales alrededor de la propiedad y verificado que todas las puertas y ventanas estuvieran bien aseguradas. También había contactado discretamente a algunos conocidos de confianza, solicitando información sobre posibles mercenarios o cazadores profesionales contratados recientemente en la región. Pasada la medianoche, cuando el silencio era absoluto excepto por los suaves resoplidos de Tempestad, Javier escuchó pasos acercándose al establo. Tensó todos los músculos, preparado para enfrentar cualquier amenaza, pero se relajó al reconocer la figura de Lucía entrando con 2 tazas humeantes. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo ella, ofreciéndole una taza de café caliente. María finalmente se durmió, después de insistir en que debía acompañarte. Javier aceptó el café agradecido,
sintiendo el calor de la taza reconfortándole las manos en la fresca noche. «Tu padre realmente ha llegado demasiado lejos esta vez», comentó mientras Lucía se sentaba a su lado en un fardo de heno. «Es su orgullo», respondió ella con tristeza. «Nunca ha sabido perder, en nada. Pero esto…» Hizo un gesto hacia Tempestad, que los observaba con curiosidad desde su cubículo. «Esto es un nuevo nivel de venganza, incluso para él». Permanecieron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. El constante vaivén de la respiración de Tempestad era casi hipnótico en la quietud de la noche. «¿Sabes?», comenzó Lucía mirando fijamente su taza. «Siempre quise tener un caballo cuando era niña. Le rogué a mi padre que me comprara uno por años». «¿Y nunca te lo permitió?», preguntó Javier. «Oh, eventualmente se dio. En mi 14º cumpleaños, me llevó a los establos y me mostró un hermoso pura sangre árabe. Dijo que era mío, que podría montarlo cuando quisiera». Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Pero había condiciones, por supuesto. Solo podía montarlo bajo supervisión estricta, siguiendo un programa de equitación aprobado por él. El caballo no era realmente mío, era otra posesión de Fernando Montero, otra manera de controlarme. Javier la miró con empatía. «Lo siento». «No lo sientas», respondió ella, alzando la vista para encontrarse con sus ojos. «Ver cómo tratas a Tempestad, con respeto y verdadero cariño, me ha enseñado más sobre la relación entre humanos y caballos que todas las lecciones de equitación que recibí». El amanecer llegó con una calma engañosa. Javier, quien había dormitado intermitentemente durante la noche, despertó al sentir el cálido aliento de Tempestad cerca de su rostro. El caballo había estirado su cuello por encima de la puerta del cubículo y parecía estar vigilándolo. Este gesto, tan simple pero tan cargado de significado, provocó en Javier una oleada de afecto que casi lo abrumó. «Buenos días a ti también», susurró, acariciando el hocico aterciopelado. Lucía había regresado a la casa en algún momento de la madrugada, dejándole una manta extra y una nota que decía simplemente: «Mi turno de vigía comienza a las 7. Descansa un poco». Javier miró su reloj. Las 6:30. Podría darse una ducha rápida y desayunar algo antes de continuar con la vigilancia. Tras comprobar que todo estaba en orden en el establo, Javier caminó hacia la casa, estirando sus músculos adoloridos. La advertencia de Roberto había creado una atmósfera de tensión constante que se sentía casi como una presencia física. Cada sombra parecía sospechosa, cada sonido distante una potencial amenaza. Al entrar en la cocina, encontró a María preparando café. Su hermana parecía haber recuperado gran parte de su vitalidad. El color había vuelto a sus mejillas y sus movimientos eran más enérgicos. La operación y los tratamientos estaban funcionando. Y verla así, tan llena de vida, reafirmó a Javier que todo lo que había pasado, las costillas rotas, el dolor, el miedo, había valido la pena. «¿Todo tranquilo anoche?», preguntó María, sirviéndole una taza de café humeante. «Ningún movimiento extraño», respondió Javier sentándose con un suspiro de agotamiento. «Pero no puedo evitar sentir que están ahí fuera, esperando el momento adecuado». «Quizás Roberto exageró la amenaza», sugirió María, aunque sin demasiada convicción. «O tal vez tu victoria pública fue suficiente humillación para Montero. Después de todo, la historia llegó a los periódicos nacionales». Javier negó con la cabeza. «Conociste a ese hombre, aunque fuera brevemente. No es el tipo que acepta una derrota y sigue adelante. Y según Lucía, su reputación lo es todo para él». Lucía entró en ese momento a la cocina, vestida con jeans resistentes y una camisa de trabajo, un atuendo que habría sido impensable en su vida anterior como hija consentida de un millonario. «Hablando de mi padre», dijo, habiendo escuchado el final de la conversación, «acabo de recibir noticias de un antiguo contacto en la hacienda. Aparentemente mi padre ha estado ausente los últimos 2 días. Nadie sabe dónde está». Javier y María intercambiaron miradas preocupadas. «¿Crees que eso significa?», comenzó María.
Que está personalmente involucrado en esto, completó Lucía. Es posible. Mi padre siempre ha preferido delegar el trabajo sucio, pero cuando algo es realmente importante para él, no me sorprendería encontrármelo cara a cara, concluyó Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de Fernando Montero, con su traje impecable y su sonrisa cruel, contrastaba violentamente con la paz del pequeño rancho. Después del desayuno, Lucía tomó su turno de vigilancia en el establo mientras Javier aprovechaba para descansar adecuadamente. A pesar del cansancio, el sueño no llegaba fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de Tempestad herido, o escuchaba el eco de la risa despectiva de Montero. Al mediodía, los tres se reunieron para almorzar y discutir una estrategia más sostenible. No podían mantener una vigilancia constante indefinidamente, y la tensión ya estaba afectando a todos. Necesitamos ayuda profesional, sugirió María. Quizás contratar seguridad privada. ¿Con qué referencia?, rebatió Lucía. Buscamos guardias para proteger a un caballo de mi padre millonario. Cualquiera que contratemos podría ser comprado por mi padre por el doble. Tenía un punto válido. La influencia de Fernando Montero era extensa, y su capacidad para corromper a las personas, legendaria. Entonces necesitamos evidencia concreta de sus intenciones, dijo Javier. Algo que podamos presentar a las autoridades. Fue en ese momento cuando el teléfono que Roberto les había dado comenzó a sonar. Los tres se quedaron inmóviles por un segundo, mirando el pequeño aparato sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de estallar. Finalmente, Lucía lo tomó y contestó poniendo el altavoz. «Los vi», fue lo primero que dijo Roberto sin preámbulos. 3 hombres en una camioneta negra sin placas, observando el rancho desde la colina norte. Reconocí a uno de ellos, un tipo llamado Vázquez, exmilitar. Ahora hace trabajos especiales para gente con dinero. ¿Militares? La voz de Javier reflejaba su creciente preocupación. ¿Cuándo fue esto? Hace menos de 1 hora. No creo que actúen de inmediato, están realizando reconocimiento, pero no esperarán mucho. Necesitamos pruebas, Roberto, dijo Lucía firmemente. Fotografías, grabaciones, algo que podamos llevar a la policía. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Trabajaré en ello, dijo finalmente. Pero mientras tanto, no bajen la guardia. Estos tipos son profesionales. Después de colgar, un silencio pesado se instaló en la cocina. La amenaza, que hasta ese momento había sido teórica, ahora era tangible, real. Hombres con entrenamiento militar estaban vigilando el rancho, esperando el momento para atacar. «Iré con Tempestad», dijo Javier, levantándose abruptamente. «No lo dejaré solo ni un minuto». Mientras caminaba hacia el establo, sintió una determinación feroz creciendo dentro de él. Había arriesgado su vida una vez por ese caballo. Estaba dispuesto a hacerlo de nuevo si era necesario. Al entrar, encontró a Tempestad inquieto, caminando en círculos dentro de su cubículo. Era como si el animal pudiera sentir la tensión en el aire, la amenaza que se cernía sobre él. «Hey, tranquilo», lo calmó Javier, acercándose lentamente. «Estoy aquí. No dejaré que nada te pase». El caballo resopló, agitando su majestuosa cabeza negra. Sus ojos, generalmente serenos cuando estaba con Javier, mostraban una inquietud inusual. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Javier extendiendo una mano para acariciar su cuello. «¿Sientes algo que yo no puedo ver?». Como respondiendo a su pregunta, Tempestad relinchó y se giró bruscamente hacia la entrada del establo, sus orejas completamente erguidas en señal de alerta. Javier siguió su mirada, pero no vio nada más que la puerta abierta y el patio vacío más allá. Aún así, la reacción del caballo le puso los pelos de punta. Los animales tenían sentidos más agudos que los humanos. Si Tempestad percibía peligro, probablemente había una razón. Con cautela, Javier se acercó a la entrada y miró hacia afuera. El día era claro, sin nubes, con una brisa ligera que agitaba las hojas de los árboles cercanos. A simple vista todo parecía normal, tranquilo. Pero entonces lo vio.
Un destello metálico entre los árboles que bordeaban la propiedad a unos 200 metros. Podría haber sido cualquier cosa, un trozo de vidrio, una lata abandonada, pero el instinto de Javier le gritaba que era algo más siniestro. Quizás unos binoculares o el cañón de un rifle de precisión. Retrocedió lentamente, manteniéndose fuera de la línea de visión directa desde el exterior. Su corazón latía con fuerza mientras valoraba sus opciones. Si realmente eran los hombres de Montero realizando reconocimiento, cualquier movimiento brusco o señal de alarma podría acelerar sus planes. Con movimientos calculados, sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a Lucía y María. Posible observador entre los árboles del límite norte. No salgan de la casa. Llamen a Roberto. Luego, con el mismo sigilo, cerró todas las puertas y ventanas del establo. No era mucha protección, pero al menos dificultaría un ataque sorpresa. Tempestad seguía inquieto, moviendo nerviosamente las patas y sacudiendo la cabeza. «Sé que estás asustado», susurró Javier, acercándose de nuevo al caballo. «Yo también lo estoy, pero te prometo que no dejaré que te lastimen, pase lo que pase». Mientras acariciaba el cuello de Tempestad, intentando transmitirle calma que él mismo no sentía, Javier repasaba mentalmente cada rincón del establo, buscando cualquier objeto que pudiera servir como arma en caso de necesidad. Una horquilla para el heno, una pala, herraduras, nada que pudiera enfrentarse realmente a hombres armados y entrenados. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. «Roberto viene en camino. Dice que nos mantengamos a cubierto. Ha contactado a alguien que puede ayudarnos». «¿A quién?», respondió Javier, pero no recibió respuesta. Los minutos se extendieron como horas en aquel establo silencioso, con Javier alternando entre consolar a Tempestad y vigilar los alrededores a través de pequeñas rendijas en las paredes de madera. El destello que había visto inicialmente había desaparecido, pero eso no significaba que el peligro hubiera pasado. Finalmente, escuchó el sonido de un vehículo acercándose a toda velocidad por el camino de entrada. Se tensó, preparándose para lo peor, pero pronto reconoció el viejo sedán de Roberto deteniéndose frente a la casa. Lo que no esperaba era el segundo vehículo que apareció detrás, una lujosa camioneta negra con vidrios polarizados. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Había traicionado Roberto su confianza? ¿Era esta la emboscada que temían? Sacando fuerzas de su desesperación, Javier cerró con llave la puerta del cubículo de Tempestad y buscó frenéticamente algo para defenderse. Agarró un pesado martillo que usaban para reparar las vallas y se apostó junto a la entrada del establo, preparado para lo que viniera. Desde su posición, podía ver parcialmente lo que ocurría. Roberto había salido de su vehículo y ahora se dirigía con paso apresurado hacia la casa. De la camioneta negra descendieron dos hombres. Uno de ellos era un desconocido de aspecto formal, que llevaba un maletín. El otro, para absoluto asombro de Javier, era Fernando Montero. «No puede ser», murmuró, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. El millonario caminaba con la misma elegancia altiva que Javier recordaba, pero había algo diferente en su porte. Ya no irradiaba aquella confianza absoluta. Había cierta rigidez en sus movimientos, como si estuviera haciendo un esfuerzo por mantener su habitual apariencia de superioridad. Lucía y María salieron al porche para recibirlos, claramente tensas. Desde la distancia, Javier no podía escuchar lo que decían, pero el lenguaje corporal de todos era evidente. Lucía, con los brazos cruzados, se mantenía a una distancia prudente de su padre. María parecía estar cuestionando a Roberto, quien gesticulaba nerviosamente. Y Montero, por su parte, observaba todo con una expresión inescrutable. Tras un breve intercambio, el grupo comenzó a caminar hacia el establo. Javier apretó el martillo en su mano, decidido a defender a Tempestad a cualquier precio. «Javier», llamó Lucía desde fuera. «¿Estás ahí? Necesitamos hablar contigo». «¿Qué hace él aquí?», respondió Javier, sin moverse de su posición defensiva. «Por favor, abre la puerta», insistió Lucía. «No es lo que parece». «¿Cómo sé que no te están obligando a decir eso?»,
Hubo un momento de silencio, y luego la voz de María. «Javier, confía en mí. Abre, por favor. Es importante». Con el corazón latiendo frenéticamente, Javier tomó una decisión. Confiaba en su hermana más que en nadie en el mundo, y si ella decía que era seguro. Lentamente descorrió el cerrojo y entreabrió la puerta, manteniendo el martillo firmemente sujeto. Lo primero que vio fue el rostro preocupado de su hermana, luego a Lucía, visiblemente tensa pero sin señales de coacción. Roberto se mantenía a un lado, con expresión grave, y tras él, Fernando Montero y el hombre del maletín lo observaban con distintos grados de interés. «¿Qué está pasando aquí?», exigió saber Javier, sin abandonar su postura defensiva. Fue Roberto quien habló primero. «Necesitaba reunirlos a todos. La situación ha escalado más de lo que imaginábamos. Los hombres que contrataste están aquí, ¿no es cierto?». Javier dirigió esta pregunta directamente a Montero, quien para su sorpresa no mostró la arrogancia que esperaba. «No son mis hombres», respondió el millonario con una voz sorprendentemente cansada. «Al menos ya no». «¿Qué significa eso?». El hombre del maletín dio un paso adelante. «Permítame presentarme. Soy Alejandro Vega, investigador privado. He estado siguiendo las actividades del señor Montero durante algunas semanas, contratado por un consorcio de inversionistas que tenían preocupaciones sobre su estabilidad». Javier miró a Lucía en busca de confirmación. Ella asintió ligeramente. «Roberto me contactó esta mañana», continuó Vega. «Me informó sobre ciertos individuos que estaban vigilando esta propiedad. Cuando crucé esa información con mis propias investigaciones, llegué a una conclusión preocupante. Estos hombres, originalmente contratados por el señor Montero para...». Hizo una pausa, buscando una palabra diplomática. «Manejar el asunto del caballo, ya no responden a sus órdenes». ¿Qué? Javier no podía creer lo que escuchaba. «Lo que el señor Vega está tratando de decir», intervino Montero con evidente irritación, «es que los hombres que contraté han decidido que hay dinero más fácil en el secuestro y extorsión que en simplemente eliminar al animal». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Javier miró a Tempestad, que observaba la escena con ojos alerta y orejas erguidas, como si entendiera perfectamente la gravedad de lo que se discutía. «Estos hombres», continuó Vega, «ahora planean secuestrar al caballo y exigir un rescate. Y no solo eso, también tienen intención de secuestrar a la señorita Montero, sabiendo que su padre pagaría cualquier cantidad por recuperarla». Lucía palideció visiblemente. Su padre, en un gesto que sorprendió a todos, se acercó a ella como para ofrecerle protección, pero se detuvo al ver cómo su hija se tensaba ante su proximidad. «Entonces, ¿has venido a advertirnos?», preguntó Javier a Montero, todavía escéptico. «¿El hombre que intentó matarme a mí y a Tempestad, ahora quiere salvarnos?». Fernando Montero lo miró directamente, y por primera vez, Javier vio algo diferente en aquellos ojos fríos: incertidumbre, quizás incluso un atisbo de arrepentimiento. «He venido a resolver esto», respondió finalmente. «La situación se ha salido de control, y yo soy responsable de ello. Mi orgullo, mi estúpido orgullo, nos ha puesto a todos en peligro, incluida mi propia hija». Roberto, que había permanecido en silencio, intervino. «Estos tipos son exmilitares con conexiones en carteles de tráfico. Si consiguen llevarse al caballo o a la señorita Lucía, será casi imposible recuperarlos sin derramamiento de sangre». «¿Qué proponen entonces?», preguntó María, quien había estado escuchando todo con expresión cada vez más alarmada. Vega abrió su maletín, revelando varios documentos y un mapa de la zona. «Tenemos dos opciones: llevarlos a un lugar seguro inmediatamente o prepararnos para enfrentar a estos hombres aquí. En cualquier caso, ya he alertado a contactos confiables en las fuerzas del orden, pero tardarán horas en organizar un operativo sin levantar sospechas». Javier miró a Tempestad, evaluando la primera opción. Mover al caballo ahora sería extremadamente riesgoso. Si los hombres estaban vigilando, notarían cualquier intento de huida, y un caballo como Tempestad no era precisamente discreto.
No podemos irnos, decidió firmemente. No sin exponernos en campo abierto. Si quieren venir por tempestad, tendrán que enfrentarnos aquí. Estoy de acuerdo, dijo sorprendentemente Montero. Además, tengo recursos que podemos utilizar. Mi helicóptero está a 15 minutos de aquí, con 2 de mis guardias más leales. Puedo llamarlos para que nos proporcionen apoyo. Javier y Lucía intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Fernando Montero ofreciendo ayuda sincera? Parecía imposible. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó Javier directamente. Hace menos de un mes intentaste matarme a mí y al caballo. Montero sostuvo su mirada por un largo momento. Luego, para asombro de todos, especialmente de Lucía, su fachada de arrogancia se desmoronó completamente. Sus hombros cayeron y su voz, al hablar, estaba desprovista de su habitual tono autoritario. «Porque he perdido demasiado por culpa de mi orgullo», admitió. «Mi reputación está destruida. Mis socios comerciales me evitan. Mi propia hija me desprecia. Y todo por un maldito caballo y un desafío que nunca debí proponer». Hizo una pausa, mirando a Tempestad. «La verdad es que nunca quise realmente matar al animal. Solo quería recuperar algo de lo que había perdido». Nadie supo qué responder a esta confesión inesperada. Incluso Roberto parecía desconcertado por esta muestra de vulnerabilidad de su antiguo jefe. Fue Tempestad quien rompió el silencio. El caballo relinchó suavemente y se acercó a los barrotes que lo separaban de los humanos, estirando su cuello hacia Montero, como si quisiera evaluarlo más de cerca. El millonario, inconscientemente, dio un paso atrás, nervioso ante la proximidad del animal que tanto había maltratado. «No te hará daño», dijo Javier, observando la escena con fascinación. «Es mucho más noble de lo que cualquiera de nosotros merece». Fernando Montero miró a los ojos del caballo, y algo en esa mirada pareció afectarlo profundamente. Por primera vez, quizás, veía realmente a Tempestad no como un objeto de su propiedad, no como un símbolo de su fracaso, sino como un ser vivo con dignidad propia. En ese momento, un sonido lejano pero inconfundible rompió el silencio. Motores acercándose a gran velocidad. «Están aquí», anunció Vega, sacando un arma de su chaqueta con movimientos rápidos y profesionales. «Y por el sonido, son varios vehículos». Javier sintió que el tiempo se congelaba mientras todos asimilaban la gravedad de la situación. Ya no había oportunidad de huir, ni de pedir refuerzos externos. Lo que fuera a ocurrir, ocurriría aquí y ahora, en este pequeño rancho donde había creído encontrar paz. «Prepárense», dijo, sintiendo una calma extraña apoderarse de él mientras se colocaba protectoramente frente a Tempestad. «No dejaré que se lo lleven sin luchar». Para su sorpresa, Fernando Montero se situó a su lado, sacando de su chaqueta una pequeña pistola plateada. «Ni yo», dijo simplemente, con un nuevo respeto en su voz al mirar a Javier. «Es hora de enmendar mis errores». El rugido de los motores se intensificó mientras 3 camionetas de lujo con cristales polarizados se detenían frente al rancho, levantando nubes de polvo que oscurecieron momentáneamente el aire. Javier, con el corazón martilleando en su pecho pero la mente sorprendentemente clara, dirigió a todos hacia posiciones estratégicas en el establo. «María, quédate con Tempestad en la parte trasera», ordenó a su hermana. «Lucía, Roberto, bloqueen todas las entradas secundarias. Señor Vega, usted y yo cubriremos la entrada principal». Para su sorpresa, todos obedecieron sin cuestionar, incluso Fernando Montero, quien asintió gravemente y se colocó junto a Roberto. «Mis hombres llegarán en el helicóptero en aproximadamente 10 minutos», informó el millonario, verificando su reloj. «Si podemos mantenerlos a raya hasta entonces». 10 minutos pueden ser una eternidad en estas circunstancias, respondió Vega con pragmatismo profesional, comprobando su arma. Desde fuera, se escucharon puertas cerrándose y voces masculinas intercambiando órdenes en tono bajo. Javier se asomó cuidadosamente por una rendija y contó al menos 6 hombres, todos armados, desplegándose alrededor de la propiedad con una precisión que confirmaba su entrenamiento militar. «Mendoza»,
gritó una voz desde el exterior. Sabemos que estás ahí dentro con el caballo. Hagamos esto civilizadamente. Nadie respondió. Javier miró a Vega, quien negó con la cabeza, indicando que mantuvieran silencio. Tenemos la propiedad rodeada, continuó la voz. No hay salida. Entrega al caballo y a la chica Montero, y todos los demás pueden irse en paz. Lucía, desde su posición, palideció visiblemente. Su padre, observándola, mostró en su rostro una determinación feroz que Javier nunca hubiera esperado ver dirigida hacia la protección de su hija, en lugar de sus propios intereses. Contaré hasta 10, amenazó la voz. Después entramos a la fuerza, y entonces no podré garantizar la seguridad de nadie. Los segundos pasaban con una lentitud agonizante. Javier sabía que necesitaban ganar tiempo hasta la llegada del helicóptero de Montero, pero también era consciente de que aquellos hombres no se detendrían ante nada. 1, 2, 3. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Tempestad, que hasta entonces había permanecido relativamente tranquilo bajo los cuidados de María, comenzó a relinchar con fuerza, golpeando repetidamente el suelo con sus cascos en un patrón que casi parecía deliberado. «¿Qué está haciendo?», susurró Lucía, alarmada. Javier observó al caballo, asombrado. El animal no mostraba signos de pánico, sino una intensidad controlada, como si estuviera tratando de comunicar algo. 4, 5, 6. «Creo que quiere salir», dijo María, apartándose ligeramente del cubículo donde Tempestad continuaba su extraño comportamiento. «Imposible», respondió Montero. Enfrentarse a esos hombres sería suicida para el animal, pero Javier, mirando directamente a los ojos de Tempestad, sintió una conexión que trascendía las palabras. Había algo en aquella mirada, inteligencia, determinación, coraje, que lo dejó sin aliento. 7, 8, confía en él, dijo Javier repentinamente, dirigiéndose a todos pero sin apartar la mirada del caballo. Creo que sabe lo que hace. ¿Has perdido la cabeza?, exclamó Roberto. Es solo un animal. No, intervino Montero, con una extraña reverencia en su voz. No es solo un animal. Nunca lo fue. Se volvió hacia Javier. Hazlo. Con el corazón en la garganta, Javier se acercó rápidamente al cubículo y abrió la puerta. Tempestad salió inmediatamente, pero en lugar de dirigirse hacia la salida como todos esperaban, se acercó a cada uno de los presentes, tocándolos suavemente con su hocico, comenzando por María y terminando con Montero, quien permaneció paralizado ante este gesto. 9. ¿Está despidiéndose?, susurró Lucía con los ojos llenos de lágrimas. Tempestad finalmente se acercó a Javier, presionando su frente contra la del joven en un gesto de una intimidad tan profunda que provocó un nudo en la garganta de todos los presentes. Luego, con un movimiento decidido, el caballo se dirigió hacia la entrada principal del establo. «No», intentó detenerlo Javier, pero Vega lo sujetó firmemente. «Espera», dijo el investigador, con los ojos fijos en Tempestad. «Observa. 10. Se acabó el tiempo». La puerta principal del establo se abrió de golpe, pero no fueron los secuestradores quienes la forzaron. Fue Tempestad quien, con una patada precisa, la abrió por sí mismo, emergiendo a la luz del sol como una visión de poder y majestuosidad pura. Lo que ocurrió a continuación quedó grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Tempestad, con la cabeza alta y la crin ondulando al viento, avanzó directamente hacia los atónitos hombres armados. No mostraba miedo, ni vacilación, solo una determinación absoluta que rayaba en lo sobrenatural. Los secuestradores, desconcertados por esta aparición inesperada, retrocedieron instintivamente. Uno de ellos levantó su arma, pero el líder, un hombre alto y de cabello cano, lo detuvo con un gesto. «No disparen», ordenó. «Lo necesitamos vivo». Fue su error. En ese momento de duda, Tempestad aceleró repentinamente, cargando directamente contra el grupo. Los hombres se dispersaron en pánico, disparando al aire en un intento desesperado por controlar la situación. Pero el caballo, con una agilidad que desafiaba su tamaño,
esquivó a los atacantes y se lanzó hacia la llanura abierta. «Tras él», gritó el líder, y 3 de sus hombres corrieron hacia sus vehículos. Javier, aprovechando la confusión, salió del establo seguido por Vega. Ambos se lanzaron contra los secuestradores restantes, que no esperaban resistencia humana después de la carga de Tempestad. El caos se desató en segundos. Roberto y Montero emergieron por un lateral, sorprendiendo a otro de los atacantes. Lucía y María, contrariamente a las instrucciones de Javier, aparecieron por la entrada trasera, armadas con herramientas del establo, atacando con feroz determinación. La pelea fue breve pero intensa. Vega, con su entrenamiento profesional, neutralizó rápidamente a uno de los hombres. Javier, impulsado por una mezcla de adrenalina y la desesperada necesidad de proteger a Tempestad, luchó con una ferocidad que nunca supo que poseía. Lo más sorprendente fue ver a Fernando Montero, el otrora elegante millonario, peleando codo a codo con Roberto, defendiendo no sus posesiones o su orgullo, sino a su hija y a las personas que, hasta hacía poco, consideraba sus enemigos. En medio de la lucha, el sonido inconfundible de un helicóptero acercándose cortó el aire. El refuerzo prometido por Montero había llegado. Los secuestradores, viendo que la situación se les complicaba, comenzaron a retirarse hacia sus vehículos. 2 de ellos ya habían huido tras Tempestad, pero el líder y otro hombre seguían luchando. «Vámonos», gritó el líder a su compañero, empujándolo hacia la camioneta más cercana. «Los otros ya tendrán al caballo». Montaron apresuradamente y aceleraron, levantando una nube de polvo mientras se alejaban por el mismo camino que habían tomado los que perseguían a Tempestad. El helicóptero aterrizó en un espacio abierto junto al rancho. De él descendieron 2 hombres vestidos de negro, claramente guardias profesionales, que corrieron a auxiliarlos. «Javier», gritó María señalando hacia la llanura, «tenemos que ayudar a Tempestad». Sin perder un segundo, Javier corrió hacia una de las camionetas que los secuestradores habían abandonado en su prisa. Vega lo siguió, mientras Montero daba instrucciones rápidas a sus hombres para que protegieran a Lucía y María. «Voy con ustedes», declaró el millonario, sorprendiendo a Javier al subirse al asiento trasero del vehículo. No hubo tiempo para discutir. Javier arrancó la camioneta y aceleró por el camino de tierra, siguiendo la nube de polvo que indicaba la dirección de la persecución. Los minutos que siguieron fueron una carrera desesperada a través de la llanura. Javier conducía a una velocidad temeraria, guiado únicamente por su instinto y su conexión inexplicable con Tempestad. Vega, a su lado, mantenía su arma lista, mientras Montero, en el asiento trasero, hacía llamadas frenéticas para coordinar apoyo adicional. Finalmente, tras una colina, divisaron las camionetas de los secuestradores detenidas en un claro. Los hombres habían descendido y parecían estar rodeando algo. Javier frenó bruscamente a cierta distancia, y los 3 se aproximaron con cautela, utilizando la vegetación como cobertura. Lo que vieron los dejó sin aliento. Tempestad estaba acorralado contra un acantilado bajo, enfrentando a los 3 hombres que lo habían perseguido. Pero lejos de estar aterrorizado, el caballo mantenía una postura desafiante, relinchando y escarbando el suelo con sus cascos, como retando a los secuestradores a acercarse. «Están esperando refuerzos», susurró Vega, observando cómo los hombres mantenían una distancia prudente, sin atreverse a aproximarse demasiado al formidable animal. «No llegarán a tiempo», respondió Montero, consultando su reloj. «Mi helicóptero estará aquí en 2 minutos. La policía, en 10». Javier no escuchaba. Su atención estaba completamente centrada en Tempestad, en su valentía, en su resistencia. Este caballo que había sido maltratado, abandonado, que había sufrido tanto a manos de los humanos, ahora arriesgaba su vida para protegerlos a todos. «Tenemos que crear una distracción», decidió, evaluando rápidamente el terreno. «Algo que les haga alejarse de Tempestad el tiempo suficiente para que llegue la ayuda». Pero antes de que pudieran formular un plan, un fuerte relincho resonó en el claro. Tempestad había notado su presencia.
Los secuestradores, alarmados, se giraron en su dirección, levantando sus armas. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse a cámara lenta. Aprovechando la distracción, Tempestad cargó súbitamente contra sus captores. Uno de ellos, presa del pánico, disparó. El estruendo del arma paralizó a Javier, quien vio con horror cómo el magnífico animal trastabillaba. «¡No!», gritó, abandonando toda precaución y corriendo hacia el claro. Vega y Montero lo siguieron inmediatamente, disparando al aire para crear confusión. Los secuestradores, superados por el ataque simultáneo desde dos frentes, intentaron huir hacia sus vehículos. En ese preciso instante, el helicóptero de Montero apareció sobre ellos, descendiendo lo suficiente para que los potentes reflectores iluminaran toda la escena. Los secuestradores, comprendiendo que estaban atrapados, arrojaron sus armas y levantaron las manos. Javier ignoró todo esto. Corrió directamente hacia Tempestad, quien se había detenido y respiraba pesadamente. Con el corazón en un puño, buscó heridas de bala, esperando lo peor. Pero para su inmenso alivio, el caballo no parecía gravemente herido. La bala había rozado su flanco, dejando un surco sangrante pero superficial. Tempestad, al verlo, relinchó suavemente y bajó la cabeza para permitir que Javier lo acariciara. «Eres el ser más valiente que he conocido», susurró, apoyando su frente contra la del caballo, con lágrimas de alivio y admiración corriendo por sus mejillas. Media hora después, el claro estaba lleno de vehículos policiales y personal médico. Los secuestradores habían sido arrestados, y un veterinario atendía la herida de Tempestad, asegurando que sanaría completamente con los cuidados adecuados. Javier, sentado en una roca cercana mientras le curaban algunos cortes y contusiones, observaba cómo Fernando Montero hablaba con los oficiales de policía, explicando su participación en toda la situación. El millonario, para sorpresa de todos, admitía abiertamente su responsabilidad inicial en el conflicto. «Nunca pensé que diría esto», comentó Vega, sentándose junto a Javier, «pero creo que el viejo Montero realmente ha cambiado». «Las personas pueden cambiar cuando les importa algo más que su orgullo», respondió Javier, dirigiendo su mirada hacia Tempestad, que parecía extraordinariamente tranquilo mientras el veterinario terminaba de vendarlo. Montero se acercó a ellos, con un semblante sereno que Javier nunca había visto en él. «La policía dice que estos hombres forman parte de una red internacional de tráfico de animales exóticos», informó. «Tenían compradores para Tempestad en Europa, gente dispuesta a pagar millones por un caballo con su reputación». «¿Y ahora?», preguntó Javier, temiendo que Montero pudiera reclamar de nuevo la propiedad del caballo. El millonario miró hacia Tempestad, y una sonrisa genuina, quizás la primera que Javier le veía, iluminó su rostro. «Ahora, creo que Tempestad ha elegido a su propio dueño, y sería una locura intentar contradecirlo». 2 semanas después, el rancho de Javier bullía de actividad. La historia de Tempestad había captado la imaginación nacional, y de toda la región llegaban personas esperando ver al legendario caballo que había enfrentado a secuestradores armados para proteger a su familia humana. Lucía, quien finalmente había decidido quedarse permanentemente, ayudaba a María a organizar visitas programadas, limitando el acceso para proteger la tranquilidad de Tempestad. «La fundación está casi lista», informó a Javier mientras colgaban un cartel en la entrada. «Santuario Tempestad, rescate y rehabilitación equina». Parte de los 15 millones que Javier había ganado, junto con una generosa donación anónima, que todos sabían provenía de Fernando Montero, habían sido destinados a crear un refugio para caballos maltratados y abandonados. Tempestad, completamente recuperado de su herida, pastaba tranquilamente en un prado cercano. Ya no era el animal aterrorizado y fiero que Javier había encontrado en la hacienda Montero. Ahora irradiaba una serenidad majestuosa, como si hubiera encontrado finalmente su lugar en el mundo. Javier se acercó a él, ofreciéndole una manzana que el caballo aceptó delicadamente. Mientras lo acariciaba, reflexionó sobre todo lo ocurrido.
Lo que había comenzado como un desesperado intento por conseguir dinero para salvar a su hermana se había transformado en un viaje que cambió las vidas de todos los involucrados. ¿Sabes qué me dijo mi padre ayer?, preguntó Lucía, acercándose para unirse a ellos. Javier negó con la cabeza. Fernando Montero, aunque reformado en muchos aspectos, rara vez visitaba el rancho, prefiriendo dar espacio a su hija para que encontrara su propio camino. Dijo que Tempestad le enseñó algo que ningún ser humano había conseguido enseñarle en sus 50 años de vida, que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en proteger lo que amas. Javier sonrió, observando cómo Tempestad se alejaba majestuosamente hacia la colina, su silueta recortada contra el cielo del atardecer. El caballo que nadie había podido domar ahora corría libre, no por falta de conexión humana, sino porque había elegido a quién entregar su lealtad. Tu padre tiene razón, dijo finalmente. A veces necesitamos que alguien nos salve para aprender a salvar a otros. Mientras el sol se ponía, Tempestad relinchó desde lo alto de la colina, como si llamara al mundo entero a presenciar su libertad. Un llamado que resonaba con una verdad simple pero profunda. La verdadera conexión entre seres vivos nunca se basa en la fuerza o el dominio, sino en el respeto mutuo y el amor incondicional. Y en ese momento, bajo el cielo teñido de naranja y púrpura, el millonario que había apostado 10 millones a que nadie podría domar a su caballo, finalmente entendió. Tempestad nunca necesitó ser domado. Solo necesitaba ser amado.